Información desde el Ministerio Público. Fernanda Chamorro, atención, existen novedades en torno al caso del quíntuplo homicidio que se producía en el microcentro el año pasado, para ser precisos, en el mes de septiembre, y que conmocionaba a todo el país. Fer, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Alexis? El saludo a Violeta, a todo el equipo y también a la teleaudiencia que se va sumando a C9N exactamente. Y como ya adelantábamos el día de ayer, se producen novedades en torno al caso quíntuple homicidio, señalando y ya prácticamente cerrando la investigación en torno a la sospecha que se tenía contra Bruno Marabel, este joven de tan solo 19 años. Hace instantes conversábamos con la fiscal Esmilda Álvarez, quien realizó la investigación desde el mes de septiembre, octubre mejor dicho, ya cuando se realizaban los hallazgos de estos cadáveres en pleno microcentro capitalino. 5 personas fallecidas en aquella ocasión. La investigación ya se va cerrando. Se tuvieron muchísimos elementos que analizar, desde circuitos cerrados, mensajes, las propias redes sociales de Dalma Rojas, la principal víctima de este asesinato, de toda su familia, y también de Bruno Marabel, quien guarda prisión preventiva ya desde hace unos meses, cuando él saltaba como el principal sospechoso. ¿Por qué decimos que se va cerrando la investigación? Porque finalmente el Ministerio Público concluye en que él fue el único autor de estos 5 homicidios. Vamos a escuchar lo que nos decía hace instantes la fiscal Esmilda Álvarez. Realmente, ¿cuál fue la conclusión a la que van llegando ya con esta investigación? Bueno, estamos en condiciones de asegurar y de probar en juicio oral y público de que Bruno Marabel es el autor del quíntuple homicidio, de que fueran víctimas su esposa, la suegra, 2 niños y el padre de su esposa, o sea, el suegro también. Eso es para nosotros muy claro. Hemos logrado construir una hipótesis a través de diferentes elementos colectados durante la investigación, llámese informaciones de personas, testigos, pruebas periciales, médicos forenses, legales, o sea que una serie de elementos que sí nos llevan a decir definitivamente que sí, en la madrugada del 29, amaneciendo al 29, él cometió esos hechos. Y las 4 personas, la suegra, Dalma, su madre, los niños, fueron muertos en una misma oportunidad, en esa fecha, en la madrugada del 29. Posteriormente, 2 o 3 días después, no tengo exactamente la fecha en mente, el padre, que había estado fuera del hogar en esos días, llega al domicilio, abre la puerta, porque por supuesto tenía la llave del lugar, donde ya estaba habitado por Bruno y su pareja de ese momento, que era justamente esta chica Araceli. Llega al lugar y bueno, podemos concluir también que en esa tarde esa persona es víctima también de Bruno Marabel y fallece en ese lugar, concretamente en la sala de la casa. Él es sepultado al costado del domicilio en sí, porque hay que puntualizar que las primeras víctimas fueron llevados al fondo de la casa, donde terminaba, eso es un estacionamiento que estaba funcionando como un ingreso familiar prácticamente, y estaba explotado por la familia. Ellos, los primeros cuerpos son trasladados en una carretilla hasta el fondo de la casa, fueron dejados ahí hasta que esta persona consigue los elementos, los materiales necesarios para lograr su cometido y hacerlo prácticamente con una extrema tranquilidad, que es justamente utilizar cal para la rápida descomposición del cuerpo, llenarlo de piedra triturada y posteriormente sellarlo con portland. Ese es un procedimiento que realizó con los 4 cuerpos anteriormente. ¿Esto se dio antes del fallecimiento del padre o eso no se sabe si lo hizo todo junto? No, antes del fallecimiento del padre, él concluye la primera etapa, que es lo que nosotros aseguramos que lo tenía planificado. Fue premeditado. Tenemos elementos para asegurar eso.
y posteriormente sí, la muerte del padre se da en una situación prácticamente ya, digamos, sorpresiva. No estaba dentro de los planes que el señor llegue a la casa, porque esta persona había estado con exclusión del hogar dictada por un juez en su momento, por una denuncia realizada por la madre de Dalma por violencia familiar. Entonces él llega a la casa en una forma intempestiva, abre la puerta y justamente Bruno llega ese mismo día, esa misma tarde, en compañía de creo que la chica Sosa. Ellas llegan conjuntamente con Bruno, inclusive hay una conversación con este señor, ella describe la escena de ese día. Posteriormente se retira del lugar ella y es ahí cuando empieza la discusión. Tenemos evidencia de vidrios rotos de la puerta, sangre en ese lugar, que era la sangre que nosotros vimos apenas ingresar porque quedó el sofá manchado, que era en el living de la casa. ¿Y la participación de los Sosa cómo quedaría? ¿Eso ya se pudo determinar, doctor? Sí, en realidad estas dos personas, Araceli, no recuerdo el nombre de la otra chica que vivía con él, estas son personas que tuvieron conductas realizadas o desplegaron conductas posteriores a la realización de los hechos en sí. O sea que podemos hablar de omisión de dar auxilio, de un hecho punible, podemos hablar de frustración de la persecución penal. Pero ellos sabían, si sabían de las muertes ya, sabían de lo que había hecho Bruno. Eso implica que sí tenían por lo menos sospechas ciertas. Claro. No podemos decir de que tenían la película completa, obviamente, porque eso nadie tenía más que Bruno en ese momento, pero sí omitieron dar información. También tenemos en el caso de una de ellas un caso de reducción, en tipo penal de reducción, porque ella estuvo vendiendo, se probó que vendió objetos personales de las personas fallecidas. Y bueno, esa es una situación que sí podemos, todo esto que estoy hablando, sí podemos probar en juicio oral y público. La acusación va a ser presentada ya en estos días, cuando el juzgado, en la fecha que el juzgado penal de garantías lo ha dispuesto. ¿Con qué cargo sería? Los tipos penales contra Bruno Marabel. Sí, contra Bruno. Feminicidio, en primer lugar, como víctima su esposa, Dalma, porque tenemos probado que se contrajeron matrimonio y aparte de la convivencia era su esposa. Y también hay elementos que nos hacen llegar a la conclusión de que su condición de mujer fue lo que conllevó ese ataque. Posteriormente las otras muertes se llevan como consecuencia de la primera para que él no sea descubierto, obviamente. Y entonces tenemos los homicidios donde resultan víctimas la madre de Dalma y los niños también. Posteriormente homicidio también con respecto al padre de Dalma. Bueno, de terror, algunas características, algunos detalles proveídos por el Ministerio Público, la información certera ya de que Bruno fue el único autor de este quíntuple crimen, Fernanda. Así mismo, y lo que detallaba más que nada también la fiscal, vamos a hacer un recuento. Dicen ellos que tienen la investigación, o sea, mediante la investigación, las pericias, más que nada también aquellas pericias forenses más profundas que se fueron haciendo con el correr de los meses. El 29 de septiembre aparentemente habría sido el día en el cual Bruno Marabel cometía estos primeros hechos, estos primeros asesinatos. Hablamos de el de Dalma Rojas, hablamos de Elba Roda, su madre, y los dos chicos, los hijos de Dalma. Posterior a esto, en un periodo de 2 a 3 días, es cuando él logra guardar, primeramente trasladar los cadáveres desde la vivienda en sí hasta la parte del fondo, como explicaba la fiscal Álvarez. Y después de esto ya es que se da la llegada sorpresiva para él del señor Julio Rojas, padre de Dalma. O sea, dentro del
vamos a decirle, la premeditación de Bruno Marabel no habría estado asesinar también a su suegro, solamente a estas personas que quedaban o que si quedaban vivas iban a quedar como cabos sueltos en el caso. El objetivo principal, lastimosamente, era a su esposa, Dalma, con quien tenían ellos aparentemente con constantes conflictos, escenas de celos también, porque aparentemente Bruno ya tenía parejas en paralelo a lo que era su relación con Dalma. Eso se comprueba también con la relación que tenía en este caso con Alba Armoa, otra de las personas que está siendo investigado, que estuvo en su momento también siendo investigada, junto con Araceli Sosa y Marcelo Sosa, este último que ya salió de la cárcel, y ellos más que nada, si bien no tenían la película completa como nos dice la fiscal, por lo menos algo sabían del caso y es por eso también que fueron salpicados finalmente por esta investigación. Se estaría pidiendo más de 30 años de prisión para Bruno Marabel una vez que inicie el juicio oral. Entendiendo la llegada sorpresiva del padre de Dalma y teniendo en cuenta la premeditación de los primeros 3 asesinatos, a lo mejor como que quería dejar también como homicida al padre de Dalma, teniendo en cuenta esos antecedentes nefastos familiares. Sí, finalmente eso es lo que se quiso creer en un primer momento, pero finalmente con la investigación lo que se puede ver es que más o menos 2 a 3 días después, hablamos de aproximadamente sería ya el 3 de octubre cuando llega el señor Julio Rojas a la casa de manera sorpresiva. Incluso nos decía la fiscal, al parecer en un momento dado el señor Julio se encuentra con la nueva pareja de Bruno Marabel. Ellos se encuentran, se saludan, después de eso Alba se retira de la vivienda y en la casa del microcentro capitalino solamente quedan Bruno y el señor Julio. Allí empieza una disputa, una pelea entre ellos dos que termina con el fallecimiento de este hombre último y era una familia bastante atípica también, o sea, cuestiones que de repente no tienen que ver en sí con el caso por el cual ellos lastimosamente perdieron la vida, también fueron saltando a la luz a lo largo de estos meses. Imagínate, Alexis, quiero que hagas nomás este recuento. 29 de octubre el primer asesinato, él se encarga de esconder, los primeros, él se encarga después de esconder los cuerpos. El 3 de octubre aproximadamente mata a su suegro y recién el 8 se encuentran todos los cuerpos. Ahora, con respecto a este último homicidio, pareciera ser que él reunió una perfección al ocultar los primeros. Sin embargo, ya del apuro no logra hacerlo con el cuerpo de su suegro, este queda medio expuesto y es por eso que cuando empieza a descomponerse ya ese material orgánico, llama la atención de los vecinos, se encuentra ese primer cadáver aquella tarde, cerca de las 4:30 aproximadamente, y ahí empieza ya rápidamente la seguidilla de hallazgos a lo largo de lo que fue esa histórica y fatídica tarde, ¿no? Sí, y lo llamativo, si mal no recuerdo, habría utilizado los mismos elementos para tratar de apurar la descomposición del cuerpo del señor Julio, pero ya como bien decías, ante este escenario no quedó de otra que esconderlo en esta parte del frente de la casa, siendo el primer cadáver que se encontraba, o al menos cuando se empezaba esa jornada de trabajo para el Ministerio Público se pensaba que era solamente ese cuerpo. Ya en el fondo de la casa estaba el trasfondo de la historia. Ahora, por último, las otras personas que en su momento fueron involucradas, hablamos de Dalma, su hermano, la chica también identificada como Alba, ¿cómo quedaron ellos? Porque tengo entendido Alba, que el hermano ya salió antes de fin de año, ¿verdad? Después el resto no recuerdo bien, y para recapitular un poco eso. El resto continúa en este caso siendo investigado también, y en el caso de Marcelo, porque ellos tuvieron la participación al ingresar a la casa. Y es lo que dice la fiscal. Si bien ellos no tenían la película completa de todo lo que había pasado en ese transcurso, no sabían qué pasó con Dalma, no sabían qué pasó con los 2 chicos en sí, pero una sospecha de algo ya tenían, porque incluso en el sofá se llegó a encontrar restos de sangre. O sea, si ese tipo de cosas no te lleva ya a sospechar algo, o de repente ellos tenían por lo menos cierta información de que Bruno había cometido un hecho, en este caso un crimen bastante aterrador dentro de todo, teniendo en cuenta que es un chico de tan solo 19 años. Ellos, según la fiscalía y según la investigación en sí que ellos determinan,
algo sabían. Alba Armoa, Araceli Sosa y Marcelo, por lo menos una leve característica de lo que había Bruno hecho en su momento, ellos ya sabían. Además, Araceli estaba vendiendo los electrodomésticos, algunas pertenencias de la familia que estaba en la casa conocida como Casa del Horror. O sea, se exponen también a en este caso nos decía la fiscal, a un tipo penal de reducción, porque ella estaba reduciendo todos los productos. Sí. Ahora, por último, entonces, para la Fiscalía aún existen elementos que hacen sospechar de que existe complicidad de estas tres personas. Claro, si bien él cometió completamente solo, o sea, de eso no cabe duda, Bruno Marabel fue el único en esos escenarios de muerte que acabó con la vida de todos ellos. Imagínate que a 4 personas mató de una sola vez casi a Alexis y después a este hombre por último. Pero de alguna manera a lo que ellos se exponen es a obstrucción y en este caso también, no me viene la palabra ahora, omisión en este caso a la persecución penal, porque ellos no avisaron penal, por lo menos de la sospecha. Ahí está, exactamente. Gracias, Fernanda, completito. Gracias, hasta luego.